amados. Una mañana más de fruto fiel. Dios es bueno. Estamos comenzando esta semana. Y como dijimos al principio, es un tiempo para deleitarse en el Señor. Deleitarse con Él, con su palabra. Deleitarse en su presencia. Así que le doy la bienvenida a todos aquellos que están conectados en línea. Vamos a continuar este día con las amonestaciones, con aquellas sabidurías que dijimos que no sabemos realmente de quiénes son. Algunos estudiosos dicen que eran de un sabio de Egipto en la misma época, misma temporada que el rey Salomón, y que él tomó esa sabiduría para poder introducirla en este mismo libro. Son preceptos y amonestaciones, son palabras de sabios. Y dijimos ayer que son unos 36 dichos, 33 sabidurías, en las cuales debemos entenderlas como grupos para poder encontrar bien el contexto. No es como hemos estado haciendo durante todo este tiempo, de ir versículo tras versículo, sino que es necesario tomar quizás de 1, 2, 3, incluso 4 versículos para poder entender bien la enseñanza que tiene. Ayer nos quedamos terminando el capítulo 22 y hoy vamos a comenzar Proverbios capítulo 23. Así que tome su Biblia, tome su libreta y su bolígrafo y anote todo lo que el Señor te habla. Nos quedamos ayer en el dicho número 6 y hoy comenzamos con Proverbios capítulo 23 del 1 al 3. Y este grupo de proverbios nos habla de tener precaución ante los gobernantes o ante las personas de autoridad. Dice este versículo 1: Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Aquí podemos ver por el contexto es que puede ser que alguna persona de una posición alta, ya sea una persona de autoridad o, como dice aquí, algún señor, alguien importante, nos invita a comer. Esa palabra señor denota que es una persona de autoridad, una persona muy importante. Entonces puede aparentar mucho interés en esa invitación. Lo que aquí nos está exhortando es que tenemos que tener cuidado. Cuando habla en el versículo 2 de que pon cuchillo en tu garganta, podemos entenderlo como que vamos a refrenar ante esa mesa de abundancia que puede ser una persona de una posición alta o de una persona de una posición social o de autoridad, y que tenemos que aguantarnos, tenemos que comer con cautela, no ser avariciosos en comer y comer. Pero también el poner cuchillo en tu garganta es una expresión que se usa para dudar de los motivos por los cuales hemos sido invitados a esa mesa. Uno debe tener mucho cuidado. El contexto que nos está hablando aquí este grupo de 3 versículos es que puede ser que nos estén poniendo a prueba. Puede ser que si no nos portamos bien, existe el peligro de perder el lugar en el cual estamos por haber sido invitado. Imagínase, usted es invitado a una comida de empresa y esa comida es con el fin de ¿qué? Con el fin de saber cómo es usted, con el fin de saber de cómo se comporta, de cómo habla. Y dependiendo de esa reunión, usted puede ser aceptado o puede ser despedido. Pon cuchillo en tu garganta, o sea, ten prudencia en la forma de hablar, la forma de comportarte. ¿Por qué? Porque dice que sus manjares delicados puede ser pan engañoso. O sea, esa invitación puede ser con segundas. Esto es lo que en el contexto de estos 3 versículos nos está hablando.
El dicho número 7 son el grupo del versículo 4 y 5 de este capítulo 23 y nos habla de no afanarse por hacerse uno rico. El versículo 4 nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces, algo que está en el interior, algo que es innato del ser humano, del hombre, es soñar con ser ricos. Uno quiere ya desde pequeño tener la riqueza, pues para tener, no sé, vehículos grandes, lujosos, tener una gran casa, poder disfrutar, no sé, de multitud de cosas materiales, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno toma a Cristo como su Señor y Salvador y conforme vamos avanzando en esa madurez con el Señor, ese sueño comienza a apaciguarse. Ese deseo de las riquezas ya comienza a ser menos. La palabra nos exhorta mucho a tener cuidado, de tener cuidado en poner nuestro corazón en las riquezas. En Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahí en el contexto Dios nos está hablando de los motivos por el cual Dios tuvo a Israel 40 años en el desierto. Y comienza a explicar Moisés que van a entrar en una tierra muy próspera, una tierra donde van a poseer y hay gran riquezas, pero que tuvieran mucho cuidado en desviar el corazón. ¿Por qué? Porque las riquezas no son malas, no son malas. Ese es el deseo peligroso, porque las riquezas pueden desviar fácilmente el corazón. Mira que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 19. Por el placer se hace banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Entonces el tener dinero no es malo. El tener riquezas no es malo. Lo malo es el motivo. El malo es el peligro de poner nuestro corazón en el dinero, nuestra confianza en el dinero. El deseo de ser rico, el deseo es peligroso por el carácter mismo que tienen las riquezas. Conforme vemos estos versículos 4 y 5, vemos que las riquezas son inconstantes. Hemos estado viendo durante todos estos capítulos anteriores, cuando se trataba el tema de las riquezas, hablábamos de que son inconstantes. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos buenos mayordomos y somos muy derrochadores. Entonces tenemos que tener carácter para poder saber llevar bien las finanzas, saber administrar bien las riquezas. También por el contexto de estos versículos, dice aquí que volarán como vuela el águila. O sea, tendrán alas y volarán al cielo, como las águilas. O sea, se irán rápido. Hay riquezas que se adquieren rápido y de la misma manera que se adquieren rápido, se van rápido. Así que tenemos que tener mucho cuidado de las riquezas. Tienen ese peligro de desviar el corazón. O sea, vuelvo a repetir, las riquezas, el dinero no es malo, sirve para todo. Nos recuerda aquí el mismo Salomón en Eclesiastés capítulo 10, verso 19 que hemos leído. Yo siempre digo lo mismo y le pongo este ejemplo. El dinero sirve pues para comprar comida, alimento, sirve para comprar vestido, sirve para comprar los libros de textos para nuestros hijos, para el colegio. Pero también sirve pues para comprar droga, armas. ¿Me están entendiendo? El dinero sirve para todo, simplemente es saber realmente darle un uso correcto. Ahora,
El peligro que tienen las riquezas lo podemos ver también en Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Es el apóstol Pablo exhortando, es el apóstol Pablo dirigiendo estas palabras a su hijo espiritual Timoteo, en el cual está advirtiendo del peligro de las riquezas. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese, ese es el peligro que tienen las riquezas, el peligro que tiene poner el corazón y la confianza en las riquezas. Caen en tentación y lazo, caen en esa trampa de querer enriquecerse. Sabemos que las riquezas vienen por un duro trabajo, un arduo trabajo, y hemos estado hablando mucho de no ser perezosos. Nos exhorta la palabra, nos anima a no ser perezosos, nos advierte. ¿Por qué? Porque el perezoso cae en la pobreza. Ahora, el que es diligente en el trabajo, van a venir las riquezas. Pero es muy fácil, vuelvo a repetir, caer en esa trampa, en esa tentación de querer enriquecerse, porque van a dejar muchas cosas de lado. Como el pueblo de Israel fue advertido por mismo Moisés, diciendo de que no te olvides de Dios. Acuérdate de Dios porque Él es el que te da el poder de hacer las riquezas. Muchas veces, por hacer riquezas, nos olvidamos de Dios. Por hacer riquezas, caemos en la trampa y comenzamos a endiosar las riquezas, dando la espalda a Dios. Dice Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es amar las riquezas. Es amar las riquezas por encima de Dios. Comenzamos a endiosar la riqueza, a endiosar las cosas materiales. Entonces, fíjese que muchos hombres, como dice este versículo 9, han sido destruidos, se han perdido por ese amor, por caer en esa trampa de las riquezas. Es sumamente importante guardar nuestro corazón. Es sumamente importante dirigir bien nuestro corazón hacia Dios. Y que Él sea lo primero. Muchas veces caemos en la tentación. Pero cuando tenemos bien establecidos los principios, y es Dios nuestra prioridad, es Dios lo primero en nuestras vidas, todo lo demás van a venir. Nos recuerda Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, es vivir una vida recta delante de Dios, es buscar su reino, es buscar su presencia. Y todo lo demás, dice la palabra, todo lo demás viene por añadidura. Y en el contexto habla de los afanes, en el contexto habla de lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, etcétera, etcétera. Y para eso se necesita el dinero, porque el dinero sirve para todo. Pero afanarse es perder la confianza en Dios. Por eso vuelvo a repetir, no nos olvidemos de Dios, porque Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. El dicho número 8 habla o nos anima o nos aconseja alejarnos de la persona avara, de la persona codiciosa, de la persona que es mezquina. Y engloba los versículos desde el 6 al 8. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. En este capítulo 23, los versículos del 1 al 3, nos dio una advertencia de no codiciar los manjares delicados de algún señor, de esa persona de autoridad
que estuvimos viendo antes. Aquí este consejo de estos 3 versículos viene a ser parecido. No codiciar esos manjares, pero esta vez la persona no es una persona de autoridad, sino es un hombre mezquino, un hombre que te ha invitado a comer. Y aquí las palabras de esas personas es: come, come, te invitan a su mesa, pero en su interior están pensando que le va a salir caro ese banquete. Está pensando que lo que estás comiendo le tiene un valor grande para él. Entonces, el resultado que uno va a tener es que va a perder el apetito, no va a disfrutar ese alimento. Ese consejo que nos da estos versículos de este hombre mezquino es que las personas ahora siempre van a estar pensando en cómo obtener ese provecho, el provecho en cada situación. Que un mezquino te invita a su mesa es por algún motivo, es porque quiere sacar algo de provecho. Entonces la advertencia que tenemos aquí en estos 3 versículos es clara, es no comer pan con el avaro, no comer pan con esa persona que es mezquina. Estos son consejos, esto es sabiduría que nos están dando. El dicho número 9 habla de no instruir al necio. Y este sí que es el versículo, solamente podemos aglomerar este versículo 9. Este dicho dice así: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Aquí lo que vemos es que el necio, como hemos visto en todos estos capítulos anteriores, donde nos hablaba el contraste de sabiduría y la necedad, el necio no escucha las recomendaciones. Leímos en el Proverbio capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la segunda parte de este versículo 7 del capítulo 1 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el necio no tiene el más mínimo interés de escuchar sabiduría. No tiene ningún interés. El necio quiere seguir en su necedad. Pero Mateo capítulo 7, verso 6, mismo Jesús nos dice que no echéis perlas a los cerdos. O sea, no sea que las pisoteen, no sea que las desperdicien. Echar perlas a los cerdos es querer dar sabiduría a aquel necio, la va a rechazar. En conclusión, podemos ver de este versículo que es una pérdida de tiempo el querer procurar instruir al necio. Hablábamos en capítulos anteriores de que esa necedad muchas veces está en el corazón del joven, en el corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia y muchas veces esa necedad, y Dios quiere que sea así, si no lo hemos querido aprender por las buenas, muchas veces tiene que ser por las malas. Y a causa de nuestra necedad hemos cometido errores, decisiones incorrectas, por no querer adquirir esa sabiduría, ese consejo. Por eso siempre hemos estado hablando en estos capítulos anteriores de la necesidad de adquirir el consejo de aquellas personas sabias, el consejo de aquellas personas que ya pasaron por la misma situación, emprendieron el mismo proyecto que usted y que ellos cometieron errores. Y si son personas de buena voluntad, lo que no quieren es que usted cometa esos mismos errores. El necio es orgulloso. El necio no va a querer admitir sus errores. El necio no va a querer admitir o recibir consejo de nadie. Por eso muchas veces, como nos dice este versículo, es una pérdida de tiempo en querer darle algún consejo, instruirle en sabiduría. No echemos perlas a los cerdos, dijo Jesús. Así que ya con todo eso ya podemos hacernos una idea. El dicho número 10 habla de no traspasar la heredad de los huérfanos. Y esto nos habla del versículo 10 y 11. Estos versículos nos habla de, como hablamos anteriormente, de ese lindero, de no pasar el lindero, el no pasar la heredad del territorio. Recuerden que hablamos de que
los linderos eran montones de piedra en el cual delimitaban el territorio de uno y de otro. Cuando Josué cruzó el Jordán y entró en la tierra prometida, pelearon, lucharon, echaron a la gente que había allá y comenzaron a conquistar todo el territorio de Canaán. Comenzó a repartir el territorio conforme a la heredad de cada uno y pusieron límites, pues como digo, no a través de esas piedras amontonadas. Y el hecho de mover esas piedras para poder tener uno más territorio que otro era una gran ofensa. ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios, la tierra que fue dado para ellos, esa tierra sigue perteneciendo a Dios. Por tanto, era una vergüenza, era algo bastante grave el mover esos linderos. Y aquí no estaba hablando exactamente igual, de no traspasar la heredad, no quitar, no mover ese lindero que los antiguos, que en el contexto vemos aquí, ¿no? De que los padres de ellos, a través de esa conquista de la tierra prometida. Así que no muevas esos linderos ni entres en la heredad de los huérfanos. Entonces, mover el punto de referencia fue una forma de agrandar y, podemos decirlo así, de robar el territorio de otra persona. Como digo, el lindero es ese montón de piedra, pero también en otras escrituras, el lindero habla como un símbolo de las costumbres y de las tradiciones de los antiguos. No traspasar el lindero antiguo habla de no traspasar esas costumbres, de no querer ser innovador, de no querer renovarse, ¿no? Esto también es una advertencia, pero eso también en el contexto de otros proverbios. Cuando usted vea la palabra lindero, en mucho sentido espiritual, habla también de eso, de no traspasar esas costumbres, esas tradiciones, de no querer dejar de cumplir ciertos mandamientos también, ¿no? Entonces, no entrar en la heredad de los huérfanos es porque la razón de ellos es que el defensor de esos pobres, de esos huérfanos, que habla aquí en este versículo 10, el defensor de ellos es el fuerte. Aquí la palabra defensor es la palabra en hebreo goel, y goel significa el que redime. O sea, el que redime es aquel que paga el precio por la salvación, por salvar, por redimir, por tomar esa heredad a favor de esa persona, el que redime. Esto ejemplo te podemos ver mejor en el libro de Ruth, donde Booz redimió a Ruth comprando el terreno, la heredad de su esposo Elimelech. Si usted lee ese libro, tiene mucho sentido espiritual, porque Booz también es ascendente de nuestro Señor Salvador Jesús, y él redimió, él compró esa heredad, así como Jesús nos compró a precio de sangre, nos redimió. Él es el que defendía los derechos de esos indefensos, del huérfano. En Salmo capítulo 82, verso 3, habla de defender al débil y al huérfano. Constantemente la palabra nos habla de que Dios tiene mucho cuidado del huérfano, de la viuda y del extranjero. Dios es el que los defiende. ¿Por qué? Porque el huérfano, la viuda y el extranjero no eran personas que no tenían muchas veces quien le defendiera. Entonces, si no hubiera nadie, un familiar, alguien que lo redimiera, que los defendiera, pues entonces estaba Dios, estaba el fuerte, como nos habla aquí en este versículo 11, ¿verdad? Así que, gloria a Dios por ese redentor que tenemos en la cruz del Calvario. El dicho número 11 habla de no negar la corrección a los hijos. Y tenemos aquí desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Fíjese que habíamos hablado anteriormente de instruir a los niños, instruir a los hijos, al muchacho. Aquí este versículo 12 nos habla de aplicar.
Es decir, que la sabiduría, el recibir la sabiduría, no es una actitud pasiva, sino es una actitud activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sabiduría se tiene que aplicar, la sabiduría se tiene que vivir. El recibir consejo es para ponerlo en práctica. No queramos recibir un consejo para simplemente tenerlo ahí, sino que ese consejo hay que ponerlo en práctica. Por eso este versículo 12 comienza con una advertencia o con una recomendación. Aplica tu corazón a la enseñanza. O sea, tiene que ser algo activo. El moverse hacia la enseñanza. Aquí el concepto que nos presenta no es que la corrección se le imponga al niño, sino que le pertenece al niño. Esa corrección le pertenece, no es que se lo vamos a imponer, sino es una necesidad que el niño tenga esa corrección. El no darle esa corrección, como nos está diciendo aquí este versículo 13, es rehusar, es no querer darle. Es un derecho que el niño tiene. No es una obligación, vuelvo a repetir, sino es una necesidad que el niño sea corregido. Leímos en el capítulo anterior, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino. Era una recomendación, o más bien era una orden de instruir. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vimos que esto era un principio. Y vimos que la palabra instruir significa también no solamente entrenar ni iniciar, sino también hablaba de dedicar. Y estuvimos hablando, el Señor nos estuvo hablando ayer o antes de ayer, que consagrar es dedicar, también es consagrar a esas personas para Dios. Así como se consagra las cosas materiales, por ejemplo, para el templo, el utensilio del templo, también se consagraban a los sacerdotes. O sea, de consagrar es apartarlo exclusivamente para Dios. Y nuestra instrucción hacia los niños es dedicarlos para Dios. Recordemos que los hijos no son nuestros, son heredad de Dios. Simplemente nosotros somos mayordomos y vamos a tener que rendir cuentas de la manera que hemos instruido a nuestros hijos. Hablamos también que instruir lo podemos ver en ese aspecto, en dedicar a ese niño al servicio de Dios, en criarlo, en enseñarlo, en disciplinarlo como un hijo de Dios. Y también nuestra obligación como padres, como tutores de los hijos, es descubrir sus dones y talentos y por tanto es guiarlos a que ellos desarrollen esos dones y esos talentos. Es la manera de instruir. Ahora, aquí nos habla de vara, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y aquí la palabra vara habla netamente de una corrección física, pero una corrección moderada, porque dice no morirá. No es uno que se deshace en dar golpes. Muchos se esconden detrás de este versículo, de este proverbio capítulo 23, de castigar al niño con vara. Cierto, ya hablamos anteriormente de que la corrección con vara, lo que es una corrección física, puede en cierta manera venir bien, es correcta. Ahora, la palabra del Señor también nos dice, nos avisa de que no airéis a vuestros hijos. Y muchas veces los golpes lo que hace airar, los golpes lo que hace, o como se suele decir el dicho, la violencia llama a la violencia. Como le dije, yo personalmente soy más de dialogar, de hacerle entender, de darle las pautas correctas, enseñar el camino. Ahora, hay quien piensa que un hijo sin disciplina es un delincuente en potencia. Hay ese pensamiento. Ciertamente, un golpe a tiempo puede librar al muchacho de una vida llena de problemas. Yo recuerdo, y lo he contado varias veces como testimonio, mi padre solamente una vez me pegó. Y no fue una paliza, fue una cachetada y en el momento oportuno porque yo falté el respeto a mi madre. Yo tenía 12, 13 años. 12 o 13 años tendría. Y fue la única. Y fue más que suficiente. O sea, un golpe en un momento dado
fue suficiente para no faltarle más respeto a mi madre. Fíjese que en este caso, en este ejemplo, fue válido. Pero hay casos donde la violencia llama a la violencia. Recuerdo una vez, no es el mismo ejemplo, pero quiero que me entienda el concepto. El hijo de un hermano de la iglesia fue a cruzar la calle, creo que fue la historia, se fue a cruzar la calle y en un momento dado un señor que no lo conocía de nada lo cogió y el hijo se asustó y comenzó a llorar. Y era porque iba a cruzar la calle sin mirar y venía un coche. Entonces del susto se puso a llorar y el padre, claro, no sabía qué había pasado. Este hombre le explicó lo que había pasado y le dijo algo así. Y meditando esta palabra vino a mi corazón esas palabras. Más vale que el niño llore por un momento hoy que no tú estés llorando toda la vida. El ejemplo no es con lo que estamos, en el contexto que estamos hablando de corregir. Pero a veces es mejor que el niño llore por un cachetazo, un correazo, como dice aquí, con vara. Que llore por un día, por un momento, que no usted como padre, como madre, tenga que estar llorando toda la vida visitando un hijo a la cárcel. Por ejemplo, estamos hablando de extremos, ¿verdad? O sea, no me malinterprete. Pero aquí lo que nos está hablando la Biblia es de que la corrección física o una corrección con palabras a tiempo nos puede librar, o puede librar en este caso, el alma del Seol de nuestros hijos. Amén. Lo dejamos aquí. Mañana continuamos con el capítulo 23 a partir del verso número 15. Amén. Así que muchas gracias por estar ahí. Vamos a orar para esta palabra pueda estar en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, es tanta la sabiduría, Señor, que tú tienes en tu palabra. Sabiduría que le diste a los hombres. Sabiduría que le diste a través de la experiencia. Y estamos siendo, Señor, exhortados, estamos siendo animados a aplicar esta enseñanza, estos consejos a nuestras vidas. Padre, queremos ser hombres y mujeres instruidos por tu palabra. Y que nos dé la sabiduría para poder aplicarla. Todos esos consejos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser buenos padres y a corregir a nuestros hijos de la manera más sabia, para que ellos primeramente no se aparten de ti, que ellos estén dedicados como hijos tuyos, que nos ayudes, Señor, a ser padres que podamos descubrir esos dones, esos talentos y ayudarles, Señor, a que ellos lo desarrollen para gloria y honra tuya. Ayúdanos, Señor, a disciplinar correctamente a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada día ver realmente que tú eres el fuerte, el defensor de aquellos que no tienen quien los defienda. En el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Te lo agradecemos tanto, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este día podamos seguir meditando lo que tú has hablado a nuestro corazón en el día de hoy. Gracias por la vida de cada hermano que está viéndonos, Señor, en directo, Padre. Yo bendigo su vida. Bendigo esta semana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya, hermanos. Dios me lo bendiga. Gracias por estar presentes. La verdad que nos consuela, nos agrada el poder comenzar esta semana en la presencia del Dios Altísimo. Dios me lo bendiga. Que tenga una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo. Shalom.